Bueno, como les decía, entonces, estos somos Diego, Santiago y mi persona quienes vamos a estar acompañándolos durante esta cursada. Y tal como se presenta en, la, en el programa, van a encontrar que, digamos, e incluso les compartimos ya en el aula virtual un cronograma que hemos organizado un poco la actividad de manera que tengamos un componente teórico y práctico claramente diferenciado o claramente separado, pero estrictamente relacionado e imbrincado durante toda la cursada. Es decir, para efectos metodológicos y de aprovechamiento de este encuentro sincrónico, vamos a separarlo, pero vamos a estar siempre juntos y siempre la actividad va a estar muy vinculada, ¿ok? No, digamos que no se trata ahora de dividir la materia en dos materias, sino mantenerla junta, pero poder abordar los dos componentes en su justa medida. Eso va a implicar entonces que vamos a tener encuentros sincrónicos todos los viernes. A esta misma hora vamos a iniciar, vamos a tener un encuentro dividido como en dos fases, con un intermedio de descanso para que no sea tampoco tan agotador. Eso va a implicar que trabajemos entonces aproximadamente de 14 a 15 en la discusión, el intercambio de algunos fundamentos teóricos necesarios que van a servir de alguna manera de fundamento para el trabajo práctico que vamos a desarrollar, y la idea es que tengamos después de las 15 un intermedio, un descanso de unos 15, 20 minutos que nos permita ir al baño, tomarnos algo, etcétera, sin cerrar la sesión preferiblemente, de manera que no tengamos que hacer la admisión nuevamente, todo este proceso que lleva tiempo, que nos pueda quitar también tiempo de trabajo. Entonces simplemente apagamos cámara, apagamos micrófono y podemos tomarnos el descanso y regresamos nuevamente a las 15:20 aproximadamente para tener entonces un trabajo más práctico hasta aproximadamente las 17. Eso no quiere decir que estos son horarios restrictivos, ya estáticos y rígidos. Esto va a poder variar. En algún momento la clase teórica o la clase práctica se puede extender un poco más, o puede ser un poco más corta, o puede tomar otras características. Por ejemplo, nosotros solemos utilizar en algunos momentos de la cursada en que son necesarias actividades más de tipo asesoría o más tutorial, que implica un trabajo con pequeños grupos, en el que no nos vamos a encontrar necesariamente todos juntos, sino que vamos a tener un cronograma o un horario específico para trabajar de manera más cercana. Entonces digamos que esto es a grandes rasgos, pero no es limitativo, ¿bien? Ahora, Luego, un segundo. Diego, ¿podrás poner a grabar? Diego, ¿estás por ahí? Sí, está grabando. Está grabando. Ah, perfecto. genial. Bien, entonces creo que hay alguien en la sala de admisión, me parece ver por aquí. ¿Sí lo ven? Sí, lo que pasa es que no está identificado con nombre y apellido, entonces le estamos pidiendo que... Bien. Sí, es para efectos de la logística del trabajo que estamos llevando a cabo. Bueno, nosotros también nos tocó aprender un poco en la dinámica del cuatrimestre pasado, y todas estas consignas que les estamos brindando, por ejemplo, ingresar con nombre y apellido, etcétera, todo lo que les indiquemos, les pedimos y les rogamos que lo sigan, porque eso nos ayuda a tener una dinámica más fluida y que todo funcione como debe funcionar. Bueno, les decía entonces que vamos a tener nuestros encuentros sincrónicos, pero también vamos a tener el trabajo asincrónico, es decir, un trabajo autorregulado, en el que requerimos de ustedes un trabajo más autónomo y que va a estar siempre organizado a partir de actividades puntuales, materiales que les vamos a compartir siempre en el aula virtual. Ese trabajo que ustedes van a hacer de manera asincrónica o fuera de estos espacios de encuentro, van a ser en algunos casos individuales, en otros casos van a ser grupales. Cuando hagamos el trabajo grupal, les vamos a indicar cuál va a ser la metodología específica de organización de los grupos, etcétera. Y en líneas generales, la evaluación de la asignatura va a estar comprendida por dos parciales
de corte más teórico, y 5 trabajos prácticos que no necesariamente van a llevar una calificación todos estos trabajos prácticos, pero sí van a ser de alguna manera valorados o considerados para efectos de, por supuesto, la progresión del proceso de aprendizaje que ustedes vayan llevando, y aun cuando no lleven calificación, siempre les vamos a dar alguna retroalimentación o incluso les podemos pedir que lo revisen, que lo rehagan, etc. Entonces, bueno, esto es en líneas generales la organización que le hemos dado a la asignatura, es el trabajo que esperamos desarrollar durante esta cursada. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto que acabo de describirles. Yo tengo una consulta. ¿La materia es promocionable o además de los 2 parciales hay como una instancia de final? Fíjense, mientras estamos desarrollando la asignatura en esta modalidad a distancia o virtual, no estamos aplicando la posibilidad de promoción, ¿ok? Obviamente se mantiene la idea de pueden pasar a la instancia del final solo aquellos estudiantes que hayan aprobado los trabajos prácticos previstos para la asignatura, es decir, este componente evaluativo que les acabo de describir. Así que por ahora no es promocionable. Y una consulta, perdón. Los parciales, ¿cómo se van a dictar? Porque yo, bueno, el cuatrimestre pasado cursé una materia que no tuve parciales, entonces en forma virtual desconozco cómo se desarrolla. Claro, digamos que estamos acostumbrados a que a la evaluación parcial automáticamente pensamos en una prueba, un examen escrito, pero no necesariamente las evaluaciones parciales tienen que tener esas características. De hecho, lo que tenemos previsto para esta cursada son 2 actividades que van a ser en línea, por supuesto, y son fundamentalmente de presentación oral. ¿Ok? Ah, perfecto. Bien, gracias. Okay. Perdón, y ya que surgió el tema, agrego que además de los 2 parciales, la materia tiene 3 TPs, hay 5 trabajos prácticos, de los cuales 3 son con evaluación, ¿no? O sea, son 3 que van con nota, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Ok, perfecto. Exacto. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Ok. ¿Cómo estamos, digamos, dónde nos ubicamos cuando pensamos en informática educativa desde el punto de vista de la asignatura, el enfoque que le estamos otorgando a este constructo? Y nos interesa sobre todo pensar, y lo podrán observar en los objetivos que están planteados en el programa, etcétera. Nos interesa enfocar la informática educativa desde las oportunidades y esos desafíos que representa la oportunidad tecnológica, el recurso tecnológico para propiciar espacios de mejora, de optimización del proceso educativo en general. Entonces, esto va a implicar, por supuesto, que entendemos la informática educativa como potenciadora, como recurso potenciador del proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje, y por supuesto le vamos a dar un enfoque circunscrito al área de las ciencias naturales y exactas para efectos de los trabajos prácticos que vamos a desarrollar, etcétera, pero sin perder de vista que esto tiene, por supuesto, un carácter general o un enfoque general desde un punto de vista pedagógico que implica entonces la incorporación de la tecnología o de los recursos informáticos para efectos, por supuesto, de enriquecer el proceso educativo. Entonces, en líneas generales, entendemos la informática educativa como un constructo que tiene en sí mismo 2 componentes. Tiene la informática y tiene la educación. Es decir, estamos complementando 2 aspectos y entendemos entonces que la informática lo que hace es jugar un rol de espacio para desarrollar un recurso o incluso para constituirse como un medio para desarrollar y potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, ese proceso educativo. Entonces, vemos que es una combinación que hacemos estratégicamente
siempre con miras a la mejora, pero sin perder de vista entonces que nuestro propósito central siempre va a estar ubicado en el componente didáctico, es decir, en nuestros propósitos de enseñanza, en los objetivos de aprendizaje que nos estamos planteando y cómo podemos incorporar entonces el recurso tecnológico para efectos de potenciar todo esto. Cuando hablamos de la informática educativa, pensamos en diferentes formas en las cuales las podemos aprovechar en el ámbito educativo. Y hoy más que nunca tenemos la oportunidad de visualizar estas diferentes modalidades en las que normalmente desarrollamos e implementamos la educación y cómo juega un rol ligeramente distinto la tecnología, siempre y cuando, por supuesto, dependiendo de la modalidad en la que nos estamos manejando. Entonces, normalmente veníamos desarrollándonos, por ejemplo, desde nuestra experiencia en la facultad, en una modalidad presencial. Ahora, debido a las circunstancias en las que estamos, hemos tenido que migrar a una modalidad virtual. Entonces, cada modalidad ha exigido o ha demandado de las tecnologías un aprovechamiento distinto o un uso distinto debido precisamente a las propias circunstancias y características que tiene cada una de estas modalidades. Entonces, cuando nos referimos a la modalidad presencial, estamos ubicándonos, por supuesto, en una modalidad en la que la interrelación educativa es cara a cara. Nos encontrábamos en las aulas de clase, podíamos hacer un trabajo directo, personal, y, por supuesto, las interrelaciones se basaban en una proximidad. Toda la organización de la dinámica de la clase estaba estructurada en función de esa realidad, es decir, de esa forma en que se iba a desarrollar el proceso de enseñanza. Esto requería entonces, por supuesto, de instancias tanto temporales como espaciales bien específicas, es decir, que estuviéramos en el mismo horario y en el mismo salón de clase para poder llevar a cabo la clase como tal. ¿Qué pasa entonces con las TIC o las tecnologías o la informática en este contexto, en esta modalidad de enseñanza y aprendizaje? Generalmente el uso que le damos a la informática tiene que ver con la apropiación de un recurso didáctico generado a través de este tipo de tecnología. Entonces, no esperamos, por supuesto, trascender o no era necesario, por ejemplo, implementar campos educativos u otros espacios o medios para desarrollar todo el proceso porque ya teníamos el salón de clase. Traíamos al salón de clase presencial las tecnologías para enriquecer el proceso que llevábamos a cabo. Ahora, en el contexto de la virtualidad, es decir, cuando nos vemos obligados, por ejemplo, en el contexto de la pandemia que estamos atravesando, en el que todos los niveles educativos tuvieron que hacer un cierre de las instituciones y, por supuesto, quebrantar esa dinámica de proximidad que implicaba un espacio y un tiempo simultáneo, cuando migramos a la modalidad virtual, por supuesto, tenemos un uso o un aprovechamiento de las tecnologías o de la informática distinto al que normalmente hacíamos en el aula de clase. Me imagino que algunos de ustedes son docentes y si no son docentes, pues igual están transitando como estudiantes, les ha tocado transitar como estudiantes esta modalidad virtual. Y me gustaría que entonces entre todos vayamos construyendo cuáles serían las características que tiene esta modalidad a diferencia de la presencial. Los escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, yo actualmente estoy dando clases y creo que justamente una de las cosas que nos está costando mucho es comunicarnos con los estudiantes. Ajá. Tenemos muchos problemas de comunicación. Esta quizás que ya veíamos en la escuela con los estudiantes, ahora como que no, han quedado por ahí entre mucha más gente, ¿sí? Entonces, bueno,
estamos con estudiantes que no tenemos forma de comunicarnos, que no tienen computadora, que no tienen internet. Entonces, bueno, tenemos que hacer otro trabajo aparte de llevarles todas las actividades en papel para que ellos las puedan hacer, de por ahí hacer llamadas telefónicas. No sé, estamos todo el tiempo pensando cómo podemos hacer. Además que, bueno, nos encuentra también siempre estamos dentro de nuestras casas, entonces muchas veces los estudiantes nos consultan y no tenemos el momento por ahí para responder sus consultas. Nada, estamos todos por ahí. Yo creo que eso es lo que nos está complicando más la llegada a los estudiantes, la comunicación y el acceso a Internet. Claro, claro, porque obviamente cuando utilizamos el recurso tecnológico, eso tiene una serie de condiciones o características que me van a permitir acceder o no a ese recurso. Es decir, no está per se el recurso tecnológico o la informática allí nada más por el hecho de llevar una educación a distancia. De hecho, más adelante vamos a ver otras alternativas que tenemos. Ahora, no estás utilizando obviamente un entorno virtual o un espacio tecnológico específico para desarrollar las clases e interactuar con los estudiantes. Bueno, se me cortó cuando me hablaba. Entendí más o menos si estamos utilizando algún entorno como usamos el campus ahora en la facultad. No, estamos manejándonos con un blog donde ellos descargan tenemos como un cronograma con los estudiantes que ellos saben qué día subimos las distintas áreas, los trabajos, y ellos descargan los trabajos y después tenemos comunicación por correo o por teléfono, así, por WhatsApp o algo así. Ahora estamos pensando en implementar una plataforma, pero teníamos otra dificultad que era que los docentes teníamos que aprender a utilizar esas plataformas y también después enseñársela a los estudiantes. Entonces, por eso creo que también fue descartado. Claro. Estamos en algunas clases por Zoom, pero pasa esto, de los pocos que se pueden comunicar o que tienen conexión, con algunos pocos nos podemos comunicar y te quedan muchos afuera. Entonces, lo que más nos resulta son las llamadas telefónicas. Bien. ¿Quién más tiene por allí la mano levantada? Daniela creo que la tenía hace un rato largo. Sí, hola, ¿qué tal? Yo con respecto a lo que decía el compañero, también agregar la importancia que tuvieron también las instituciones, ¿no? Yo particularmente noté que en donde yo trabajaba bien presencialmente, hubo una muy buena predisposición para ayornarse a lo que es el trabajo virtual. Y así como contaba el compañero que a través de un blog, por ejemplo, los chicos accedían, yo también trabajo en un colegio que se propuso eso primeramente, y la verdad que no está bueno. Hay colegios que nos brindaron la libertad para que nosotros laburemos con plataformas de nuestra elección. También hay un montón de cuestiones éticas que aparecieron, el tema del uso de la imagen de los alumnos, si grabar o no grabar, si participan o no en los Meet, en los Zoom. Pero fue un desafío enorme, y la verdad que yo lo viví con mucha angustia al inicio, porque el contactar a todos fue tremendo, y también salió a relucir la desigualdad que hay en el acceso a la conectividad, ¿no? Porque también tengo la oportunidad de trabajar en 5 instituciones con entornos totalmente distintos, desde lo que es Villa Lugano a Caballito, y es increíble la diferencia en lo que es el acceso, en lo que es la participación de la familia en el acompañamiento, porque de repente pasaron a ser los únicos educadores presenciales de las casas, ¿no? En donde se empezó a notar nuestra falta. Y fue un desafío muy importante que se vivió con mucha angustia. Yo particularmente, bueno, me sentí como que los estaba abandonando, y sí, fue mucho esfuerzo. Yo
me doy maña, pero no era un bicho tecnológico, y manejaba el Classroom, por ejemplo, como un recurso, pero tuve que aprender bastante sobre un montón de cuestiones, pero era eso o eso, porque eran los estudiantes, digamos, el objetivo a contener y a establecer contacto y a poder seguir continuando con el proceso, ¿no? Educativo de alguna forma. Claro, totalmente, Daniela. Fíjate que está bueno, tiene toda una parte muy enriquecedora y se va a sacar un montón de bueno de todo esto también, claro, ¿no? Claro, porque ciertamente la experiencia se ha constituido como un proceso de aprendizaje tanto para los estudiantes como para los docentes. Y obviamente nos ha permitido de alguna manera empírica acercarnos a lo que vamos a ir trabajando en la asignatura, que tiene que ver con las distintas herramientas que tenemos tecnológicas, que no todas tienen los mismos usos ni las mismas potencialidades. Y dependiendo de del propósito que quiero desarrollar, entonces voy a seleccionar una herramienta u otra. El blog, por ejemplo, tiene unos usos específicos y unas potencialidades específicas, pero que también tiene unas limitaciones si, por ejemplo, quiero desarrollar un proceso de interacción, de vernos cara a cara, etcétera. Por supuesto voy a tener esas limitantes. Entonces, conocer herramientas y evaluar las potencialidades y las limitaciones que tiene cada una en función del propósito de enseñanza que tengo o el propósito de interacción que tengo, nos va a permitir entonces hacer esa selección más oportuna. Obviamente, el paso que hicimos de la presencialidad a la distancia y particularmente, bueno, nos hemos ubicado la mayoría en un proceso virtual, fue abrupto, no fue planificado. Y eso implica todo eso que Daniela nos está planteando. Bueno, no sabíamos en principio qué hacer, cómo contactar, cómo llevar la información de cómo vamos a llevar la cursada. Por ejemplo, nosotros hoy teníamos la oportunidad de comunicarnos con ustedes vía mail, darles unas indicaciones, que ingresaran a un campus virtual, que recibieran otras consignas, luego vernos el día de hoy, poder compartir con ustedes un poco cómo nos vamos a organizar, cuál va a ser la dinámica de trabajo. O sea, todo esto tiene que ver con una planificación, una previsión que pudimos afortunadamente llevar adelante, pero que en el contexto que nos tocó vivir en marzo no tuvimos la oportunidad. Más aún en los niveles educativos en los que no estaba ni siquiera previsto en algún momento implementar una educación a distancia, porque mínimamente en la educación superior sí está visorado, ya estaba implementado incluso sobre todo en espacios de formación a nivel de posgrado, se estaba empezando a experimentar y a trabajar con una educación bimodal en los niveles de grado, pero digamos que ya había algo iniciado, ¿sí? Ya teníamos un campus, etcétera. Entonces, las dinámicas han sido distintas, pero ciertamente nos van a permitir aprender mucho. A ver, Agus tiene la mano levantada también. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Rosana. ¿Cómo estás? Yo personalmente di clases, pero siempre en modalidad virtual con un alumno, lo destaco. Y la verdad es que me gustó porque hay muchos recursos que también podía usar que generalmente uno que cara a cara no lo puede usar. Por ejemplo, igual eran chicos de CBC, digamos, eran más grandes. Pero videos de YouTube, compartir ese tipo de cosas, también como mira esto, charlamos del video, o lo que tiene bueno esto es que, bueno, yo me podía enfocar en un solo chico, claramente a ustedes no les está pasando, pero es como que ves, che, está desinteresado, no tiene ganas, entonces es como, tiene esa ventaja, digamos, en mi caso que trabajaba con una sola persona, pero me gustaba porque la persona también estaba desde la casa, era más relajado, también eran 2 horas de clase porque era particular, digamos, era un contexto diferente. Pero también pasaba cuando tenías chicos más lejos, que ya ir y venir era complicado, también se ponían a hacer más económicas las tarifas, dado que era online. Obviamente la gente, los chicos tenían recursos, digamos, pero bueno, estaba bueno eso, digamos, poder compartir estos videos o algunas imágenes o poder hacer anotaciones al mismo tiempo sobre las
estas imágenes que no tenía que yo dibujar las capas en un pizarrón o a mano. Eso como que está bueno en parte, pero bueno, repito, lo hice o sea, de a una persona y no como el caso de ustedes que son un montón. Claro. Bueno, es que efectivamente ahora nos vamos a ir dando cuenta también de que esas potencialidades que tú estás encontrando en una educación más individualizada, también buena parte de esas potencialidades y beneficios los vamos a encontrar incluso con grupos quizás mayores. Encontrar como el uso de algunos recursos más dinámicos, como videos, como un juego interactivo, etcétera, potencia procesos de aprendizaje que quizás antes no los habíamos experimentado, no nos habíamos acercado a ellos y no los conocíamos ni siquiera porque estábamos en la presencialidad atados a los recursos de la presencialidad. Entonces, bueno, esto ha sido también una oportunidad para conocer otras cosas. Más allá de, por supuesto, también identificar las dificultades que genera la necesidad de tener, por supuesto, todas las condiciones necesarias para poder acceder, no solamente el dispositivo, el equipo, sino la conectividad, las condiciones incluso dentro del hogar tienen que ser específicas para poder aprovechar la dinámica o el proceso que se está generando. Son una cantidad de condiciones que tienen que estar allí. Pero eso es cierto, Agus. A ver, Hernán, también quería comentar algo. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, un poco para completar y complementar lo que dicen los compañeros, es también, ¿no? La potencialidad que nos permite la virtualidad, pero también las dificultades. Las dificultades en cuanto a los accesos, que los alumnos a veces no tienen, o la posibilidad de tomar la clase. A mí me pasó, yo tuve dos experiencias muy diferentes. Una en una escuela en la que estaba dando clases y ya conocía a los alumnos y ya nos conocíamos, y otra en una suplencia que tomé de fines. Y bueno, fue diametralmente opuesta porque en el caso de la escuela en la cual ya conocía a los alumnos, pudimos hacer Zoom, trabajamos con diferentes herramientas en las cuales nos encontrábamos, además de usar el WhatsApp y diferentes formas. Todas las formas de comunicación que se podían las utilizábamos. Pero en el otro caso, en el caso del curso de fines, los alumnos no tenían la posibilidad de conectarse a una misma hora, la mayoría trabajaba, muchos en el sistema de salud, que tenían muy poco tiempo. Entonces, bueno, lo que coordinamos al principio hubo mucha incertidumbre, comparto lo que decía Agustina, también cierta incertidumbre, cierta angustia. Y bueno, combinamos en hacer un grupo de WhatsApp y finalmente pudimos comunicarnos a través de ahí. Yo les armaba videos, se los pasaba, ellos los veían, y hubo una interacción, la verdad que muy buena. También usamos mucho el mail, los mensajes de audio de WhatsApp. Eso la verdad que fue lo que ellos eligieron y que me pareció bueno también. Tiene la ventaja de poder, digamos, interactuar en forma permanente, y la desventaja también de que te obliga a estar permanentemente porque contestando, bueno, es una carga también para el docente, pero bueno, en esta situación de pandemia me pareció oportuno, digamos, tomar ese esfuerzo, porque no me gustaba que pasara tiempo y no responder. Entonces, bueno, yo siempre trataba de responder lo antes posible, y eso te obliga a estar atento todo el tiempo. Y también a preparar trabajos bastante resumidos, que no sean largos de leer. También eso, ¿no? El poder de síntesis es muy importante a la hora de que el estudiante reciba, digamos, el material, ¿no? Pero bueno, esa fue mi experiencia. Sí, bueno, fíjense cómo vamos recogiendo elementos que nos ayudan a visorar cuáles tienen que ser las características de esta educación virtual. En principio pareciera que tenemos como componente en común de las intervenciones que ustedes han presentado, el hecho de poderlo planificar, prever, que no sea una actividad o una implementación de las tecnologías dentro de la educación de manera improvisada o como salvavidas, como lo tuvimos que utilizar en este momento, que obviamente nos ayudó en muchos contextos a darle una continuidad al proceso que se venía desarrollando
pero que también ha traído una cantidad de consecuencias que ahora tenemos que ver cómo las remediamos, porque tenemos desigualdades claramente visibles. A ver, Laura, también quería compartir algo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo en mi caso trabajo en 3 escuelas, son escuelas privadas, así que los chicos en general tienen acceso a internet. Trabajamos con distintas plataformas, o sea, cada escuela tiene su propia plataforma, o Classroom, Edmodo, o una se llama Handling, Classroom o Zoom, Zoom o Meet. Qué sé yo, como desventaja es el hecho de que mis alumnos por ahí son de primero a tercer año de provincia, entonces uno no tiene esa interacción del día a día de verlos crecer, van cambiando el tipo de preguntas, muchos por ahí se inhiben, entonces no les ves la cara porque tienen derecho a no querer prender la cámara, entonces, o sea, esa cosa de que uno a veces les ve la cara y saben lo que el chico está pensando, o si entiende, si no entiende, en este caso no está. Pero como ventaja estoy viendo, por ejemplo, no sé, me pasó el otro día en una clase que estábamos hablando sobre, no sé, los insectos, si hacían metamorfosis y el tiempo de vida. Y las preguntas que empezaron a hacer fue como, chicos, a ver, si están en la computadora, búsquenlas, si tienen Google a mano. Entonces, como que se empezó a fomentar esa otra autonomía de decir, ah, puedo. Y entonces empezaron, yo acabo de averiguar que, no sé, la mariposa tal puede vivir hasta 7 meses. Yo acabo de averiguar. Entonces, más allá de que sea mirar un video o algo, es poder usar la tecnología de otra manera. No sé, estando desde casa, la vez pasada estábamos hablando de los incendios, y ahí está el satélite de la NASA que uno puede entrar y buscar en la página. Entonces es como, uy, miren, les muestro esto. O sea, un montón de herramientas que tal vez si uno está en la escuela no las tiene. Más allá de que podés tener un proyector o algo, qué sé yo, cosas que tengo instaladas en mi computadora. Es como que enseguida uno saca de la galera cosas como le gustaría que le den clases a uno si estuviésemos en la virtualidad. Y me perdí, otra cosa más iba a decir que encontraba de esto, pero bueno, tal vez después me acuerdo. Tenía otra, pero... Muy buena el aporte, Laura, porque precisamente, y lo van a encontrar en la lectura que les dejé recomendada para ir revisando para la próxima clase, nos circunscribe el uso de la informática educativa, de todas las tecnologías, en un mundo en el que estamos ubicándonos en la sociedad del conocimiento, es decir, está la información allí disponible. Lo importante entonces es cómo vamos a acceder a esa información y cómo aprendemos también a utilizar esa información. Entonces, la oportunidad que has tenido de trabajar con tus alumnos, el acceso a esa información y que ellos sepan, hay distintos mecanismos para acceder y cómo puedo aprovecharla. O sea, la información está allí, no tiene que ser el docente quien dé toda la información, ni tiene que ser el que, en el que se centre todo el trabajo expositivo del contenido, sino que hay información en diferentes formatos, en diferentes tipos de recursos, y por lo tanto, bueno, esto nos ha permitido un poco jugar con esas otras oportunidades. Gracias, Laura. Perdón, ahí me acordé 2 más que eran. Por ejemplo, en una tuvimos la posibilidad de entrevistar a un científico también por Zoom, porque como todos estábamos en Zoom, invitamos a un pariente de uno de los chicos que era físico y nos dio toda una charla y los chicos le hicieron preguntas, todo. Y otra también que es que empezar a hacerlos hacer experimentos en sus casas con lo que tienen en sus casas. Entonces, en el caso de la ciencia fue como llevar la ciencia un poco a la vida real de decir, bueno, listo, no tenemos lo que hay en un laboratorio, pero tenemos cosas parecidas que las puedes comprar en cualquier almacén, bueno, usarlo. Así que en ese sentido yo estoy conforme. Genial. Nada, eso ahora es sí. utilizar la creatividad, ¿no? Y ha sido una experiencia seguro para ti también. A ver, Josefina, y seguimos adelante. José, que acabas de levantar la mano. Sí, yo por un lado tengo la experiencia de dar clases ahí en la facultad, y la verdad que fue muy enriquecedora. Todos los estudiantes fueron para adelante, estudiaron, las clases grabadas sirvió un montón, aprovecharon mucho más las herramientas. Y por el otro lado, doy clases en provincia, en Merlo, en escuelas públicas, y ahí no hay con qué remarla. O sea, el único medio de comunicación es el WhatsApp,
y como mucho les puedes enviar trabajos prácticos para hacer y te contestan, bueno, pero no tengo internet, entonces no puedo buscar. Lo que conseguí fue hacer así como creativo. A veces los chicos pasan mucho tiempo en Facebook o en Instagram y demás, hacer algunos vivos con compañeras mías de la facultad y empezar a contarles sobre huertas, reciclaje, ese tipo de cosas, y con eso se engancharon, pero bueno, no lo vieron, a ver, de 30 alumnos, lo ven 5, 10 éxitos. Así que bueno, nada, en ese sentido, escucho que tienen muchas experiencias buenas, pero hay un sector al que nos cuesta mucho más llegar con la tecnología. Claro. Sí, porque no se trata ahora de enamorarnos de la educación virtual y pensar que ahora, bueno, todo lo podemos desarrollar en la virtualidad, porque ciertamente no es una modalidad desarrollada para generalizarla, como tampoco ahora vemos que tampoco se debería generalizar la modalidad presencial. Es decir, para muchos ámbitos educativos o niveles educativos es mucho más propicio utilizar la virtualidad. Pero hay que evaluar cada circunstancia, cada contexto, para poder hacer la selección y tomar las decisiones de previsión necesarias y ajustadas a cada contexto precisamente, a cada necesidad, a cada interés incluso. Entonces, eso implica, y la idea precisamente en la asignatura no es tampoco vender la idea de que lo ideal es trabajar en la virtualidad, todo lo contrario, nosotros lo que esperamos aquí es precisamente generar un espacio para discutir de manera crítica las potencialidades, pero también las limitaciones de cada una de las oportunidades, de cada uno de los recursos que nos ofrecen las tecnologías, bien sea como recurso didáctico o como medio para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuando nos referíamos cuando estábamos conversando acerca de todas estas características de la experiencia que hemos llevado adelante a partir de la circunstancia de la pandemia en nuestros contextos de clase, de allí... Perdón, creo que Natalia quería decir una cosita. Ajá, adelante. Y Camila también tiene la mano levantada hace un rato largo. Perdón, no sabía cómo levantar la mano. A mí me pasó, yo quería comentar la experiencia completamente opuesta a la compañera Laura. A mí mis alumnos, en vez de motivarse con la tecnología o con ese tipo de cosas, al contrario, cada vez tenían, o sea, si bien me prendían las cámaras y yo los podía ver, ellos no me hacían consultas, y ellos tenían muchos canales de comunicación conmigo, tenían el Classroom, tenían el WhatsApp, me podían mandar mail, y yo personalmente les habilitaba que me pudiesen escribir a cualquier hora, si bien quizás no les respondía enseguida, yo les decía, ustedes escríbanme, no hay ningún problema, pero a mí no me resultó, por ejemplo, y el entusiasmo claramente no estaban entusiasmados, si bien mi materia es una materia quizás un poco pesada, era análisis, y les resultaba difícil, abrí más canales de comunicación y me resultó menos que en el cara a cara, digamos, porque en vez de preguntarme a mí, me decían, vi un montón de tutoriales de YouTube y no entiendo nada, y yo, de vuelta, pregúntame a mí, y no había con qué, y por más que yo en clase preguntara o hiciera, de alguna forma obligaba a participar a mis alumnos, porque como veía que no me preguntaban y yo necesitaba saber cómo estaban ellos, qué es lo que saben, qué es lo que no, fue un esfuerzo que se fue al tacho, porque la verdad es que el avance del grupo fue muy poco, y fue muy lento y con mucho esfuerzo de parte de ellos, pero sin mi participación. Por más que yo les habilitara los canales a que se comunicaran conmigo. Entonces, la verdad, el tema de la pandemia, la virtualidad a mí me resultó muy, muy mala, porque, bueno, además, en donde yo estaba dando clases fue un día para otro, y no teníamos ninguna plataforma. Cada profesor con su materia tenía que elegir el programa que le gustara, y entonces eso se daba que mis alumnos tenían que descargar Jitsi, Zoom, Google Meet y todas esas cosas, y la mayoría era gente pobre que no tenían celulares con espacio o ni siquiera Wi-Fi, usaban datos, y muchas veces también me pasaba que
ay, no te puedo escribir porque no tengo más datos, y no tengo para comprar datos. Entonces, ya hay hasta cierto punto donde uno puede hacer, y bueno, nada, esa fue mi experiencia con la tecnología. Claro, No. totalmente, totalmente. Lo que veníamos diciendo, no siempre esto va a ser la panacea para resolver, por ejemplo, esta circunstancia que estamos atravesando. Tenemos diversidad de experiencias, algunas muy positivas y otras no tan positivas. Perdón, pero no se escucha mucho el audio de Rosana. No sé si se le podrá subir el volumen o soy yo. ¿Ahí me escuchan? Se te escucha muy bajito ahora. Bajito. Sí, pero yo sé que se puede subir el volumen de los No, pero peor. no es me parece que por ahí tienes un problema con el micrófono, porque hasta hace un ratito se escuchaba bárbaro. Ah, ok. A ver, ¿ahí me escuchan? Un poco. Muy poco. No, Sí, poco. vamos a hacer algo. Voy a salir y voy a volver a entrar. Dale, mientras tanto, Camila, vos estás ahí esperando que te demos bien. Mándate. No, yo quería dar el punto de vista desde el otro lado, digamos. Yo no soy docente, pero sí soy estudiante, entonces es como desde este lado, por ejemplo, a mí me pasa que, bueno, yo estaba preocupada en un principio con esta materia por la cantidad de horas seguidas que yo tenía que estar adelante de la computadora. Entonces, muchas veces también eso agota. Yo termino todos los días con dolor de nuca, dolor de vista, la postura me mata. Entonces, lo pienso tal vez en chicos más chiquitos, es difícil que un chico se concentre delante de la computadora. Y a veces cuanto más opciones tenés, es peor. Porque al menos a mí me pasa que yo estoy haciendo un resumen en la computadora y cuando me quiero dar cuenta estoy viendo un video en YouTube. No, es peor. Y al chico también le pasa. Entonces, es difícil. Y otra cosa, por ejemplo, que uno no, como no está en el ámbito, ponerse en el lugar que tiene que estar, que es de alumno, es difícil. Porque vos estás en una clase escuchando que el profesor está hablando y por atrás pasa mi mamá, me trae algo, tocan timbre, lo mismo los docentes. O sea, yo tengo docentes, ay, para un minuto mi hijo estaba por tirar algo. No pasa nada, es normal. Entonces, pero te cuesta ponerte. Y yo creo que a los chicos también. Yo conozco, mi tío sí es profesor, y me dice que hay chicos que le dicen, mi mamá hoy le toca trabajar, yo no tengo la compu. No puedes decir nada. Es una situación tan compleja a veces, más allá de que muchos lo hablaban, el acceso, la disponibilidad, todo. Y a veces que por más de que la tengas, es peor y no estás ubicado en donde tenés que estar, que es, no, yo tengo que estar concentrada en todo lo que el profesor dice. A veces te cuesta más, te cuesta. Yo estoy 1 hora, 2 horas resumiendo y me tengo que ir de la pantalla porque por eso cuando dijeron el intervalo dije sí. O sea, cansa. Y si yo me agoto y soy más grande, un chico de secundaria, para mí es muy difícil. Yo lo veo en mis primos también. Entonces, no sé, como que yo di el otro lado. Si bien está bueno tener la disponibilidad, el acceso, ver las cosas, poder hablar con otras personas, todo, es difícil que te concentres estando donde estás. Yo estoy en mi pieza, está todo bien, pero hay chicos que tienen que estar en el comedor, pues la computadora está en el comedor y atrás está pasando toda la familia. Entonces, como que yo lo veo un poco por ese lado, que cuesta ubicarnos donde deberíamos estar. Claro. A ver, ahí pruebo, si me escuchan. Sí, quería agregar, quería meter un bocadillo con todo lo que vienen diciendo. En realidad, con esto último que dijiste, Camila, me agrego una cosa más a lo que iba a decir, así en realidad son 2 o 3. Por un lado, la primera me parece que es bien importante para que nos vayamos como definiendo también el perfil de a dónde se están metiendo, de qué la va esta materia, ¿no? Es obvio, es inevitable y se cae de maduro que una materia que se llama informática educativa, en el contexto de esta pandemia, en donde estamos todos atravesados por clases virtuales compulsivas y toda la cosa, va a ser un tema que nos cruce todo el tiempo.
a veces a modo de catarsis y a veces esperamos que no siempre en modo de catarsis y muchas veces más en términos de cosas analíticas y críticas y que sean un poco más productivas. Pero sí, me parece que también es importante hacerles notar a ustedes y como direccionar un poco también parte de la clase, en el sentido de que la ocurrencia de la pandemia y la ocurrencia de esta virtualidad obligatoria que tenemos ahora, en realidad es, si ustedes quieren, un accidente en el contexto de la materia, ¿no? O sea, la materia en realidad está pensada de una manera que va mucho más allá de que ahora justo estemos en un contexto en el que hay que darle clases a todos de esta forma. Como les decía Rosana hace un rato, nosotros de ninguna manera pretendemos venderles la educación digital masiva para todo el mundo, no es ese el perfil de la materia, ni mucho menos, o sea, simplemente lo que decimos es, bueno, estamos atravesados en este momento particular, intentemos sacarle algo de provecho o veamos qué se puede hacer con lo que tenemos, ¿no? Pero van a ver que muchas de las actividades y muchas de las cosas que nosotros les vamos a proponer tienen en realidad un perfil que, si ustedes pusieran un paréntesis a la pandemia y esta virtualidad compulsiva y lo pensáramos en un contexto más tradicional de enseñanza, van a ver que muchas de las cosas que nosotros les proponemos van a estar más orientadas a pensar cosas de índole mixta, o cosas de índole en donde, bueno, yo tengo mi clase presencial tradicional y puedo aprovecharme de algún recurso informático para hacer alguna cosa de una manera distinta, ¿sí? Digo, para que no piensen que nosotros les vamos a dar soluciones, porque muchos de los problemas que ustedes están diciendo, no tenemos mayores cosas para decirles, digamos. Efectivamente, el problema de la conectividad, el problema de pretender generar una educación virtual masiva, tiene problemas técnicos y tiene problemas pedagógicos, como alguien también decía en el chat hace un ratito. O sea, hay cuestiones de la presencialidad que no quiero ser absolutista y decir que son inevitables e ineludibles, porque la historia de la educación ha mostrado que hay muchas cosas que en determinados momentos parecían absolutas, 100 años más tarde eran de otra forma, así que no tengo idea si dentro de 100 años la educación será de otra manera. Pero en términos de lo que es de lo que son nuestros paradigmas de hoy en día, la presencialidad todavía tiene un lugar muy, muy fuerte, ¿sí? Pero entonces nosotros, por un lado, lo que quería decirles es eso. Nosotros, la irrupción de la pandemia y de esta virtualidad obligatoria va a ser un tema obligado, va a cruzarnos todo el tiempo, pero no está, para ser sinceros, no está en el centro de nuestra preocupación, porque entendemos que con algo de suerte el año que viene las cosas de a poco van a ir volviendo a una situación más estándar. Entonces, no esperen que esta materia esté pensada para formarlos, para dar clases de manera masiva en un 5º grado de manera virtual, en una escuela, como alguien decía hace un ratito, de Lugano. No, efectivamente, no está preparada esta materia y dudo que haya realmente alguna instancia de formación en el mundo que esté genuinamente preparada o con soluciones para eso. Lo que sí esperamos poder ofrecerles es una caja de herramientas, a no confundir, no una caja de herramientas informáticas, porque esas la verdad que es un detalle. O sea, hoy en día nos puede gustar el WhatsApp y dentro de 3 años la aplicación que está de moda es otra, y nos gusta tal, y dentro de 1 año la aplicación que se usa es otra. O sea, la verdad que cuando nos referimos a que queremos darles una caja de herramientas, no es una caja de herramientas puntuales y concretas, sino una caja de herramientas conceptuales y teóricas, desde donde leer las situaciones de educación interpeladas a partir de la disponibilidad de la herramienta informática. Queremos también usar para nosotros un leitmotiv de alguna manera de esta materia va a ser también preguntarnos, esto de que dispongamos de una herramienta informática que tiene ciertas características, ¿no nos puede servir de excusa para revisar qué cosas enseñamos, por qué las enseñamos, a quién se las estamos enseñando, qué contenidos son más relevantes, qué contenidos pueden ser menos relevantes, qué habilidades son más relevantes, qué habilidades son menos relevantes, ¿sí? Van a notar que el perfil de la materia los va a ir como empujando hacia ese lugar, ¿no? A un lugar en donde vamos a intentar buscar elementos teóricos y también elementos pragmáticos, pero que nos permitan hacer análisis críticos, algunas previsiones, sacarle jugo a las cosas que haya y ser capaces de entender las limitaciones de las cosas que tenemos. Y bueno, y después la docencia tiene algo también de arte, en el sentido de, y ante determinado contexto y determinado conjunto de condiciones de contorno, uno recurre a lo que sabe y a lo que tiene para intentar llevarlo adelante, y la receta que a alguien le anduvo bárbaro, a otro le
por ahí no le funciona, ¿sí? No es que hay recetas. No sé si por suerte o no, yo creo que por suerte no hay recetas, porque si no eso significaría que generamos un manual, agarramos a cualquiera que pasa por la calle y le decimos, vení, metete al aula y da esta clase, y se acaba la docencia como profesión. Pero bueno, eso es una opinión. Bueno, listo. No, nosotros no trabajamos con recetas, pero hay gente que vende recetas. Claro, es que incluso algo que nos funciona a nosotros mismos dentro de la asignatura, con una cursada puede no funcionarnos con otra cursada, con otro grupo, porque son circunstancias también distintas. Así que, bueno, obviamente no hay recetas y precisamente la idea es poder identificar a nivel de conceptual dónde están las características de cada una de estas modalidades, y como lo que estamos viviendo en este momento es una circunstancia que nos ha llevado a tomar una serie de decisiones de lo que disponemos a la mano, sin hacer la evaluación o la previsión necesaria para que cada una de las decisiones que estamos tomando funcionen adecuadamente. Entonces, la idea de la asignatura es precisamente generar un espacio para conocer esas herramientas, conocer las posibilidades, las potencialidades, pero también conocer las limitaciones que tenemos y poder, sobre todo, tomar ese tipo de decisiones lo más pertinentes posibles. Entonces, cuando caracterizamos la educación virtual, tomando en cuenta muchas de las características que ustedes están planteando a partir de la experiencia que están viviendo, obviamente se trata de una experiencia que desarrollamos desde una interrelación no presencial, es decir, no estamos cara a cara. Eso puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo del nivel educativo, dependiendo del contexto en el que estamos trabajando, dependiendo de la circunstancia en la que estamos desarrollándolo. Hemos escuchado a compañeros y a compañeras comentando situaciones distintas totalmente. Entonces, eso implica una relación que es distal, es decir, no estamos juntos, no estamos en el mismo sitio, en el mismo espacio ni en el mismo tiempo, y eso implica una relación distal, que es distinta, por supuesto, a lo que estamos habituados en la educación regular o tradicional que veníamos llevando a cabo. Entonces, implica además una estructuración de la actividad multicrónica, es decir, tal como yo les describía que vamos a llevar adelante la asignatura, podemos tener instancias sincrónicas y podemos tener instancias asincrónicas. Todo esto implica ajustarse a diferentes características de tipos de actividades, de tipos de interrelación, y para eso tenemos que estar preparados y tenemos que tomar la previsión didáctica también correspondiente. Entonces, ¿cuáles serían los componentes fundamentales para llevar adelante una educación virtual? Por supuesto, contar con un medio que se convierta en el espacio de interacción necesaria para poder generar el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje que corresponden. Los recursos que tenemos deben ser, por supuesto, de características digitales, electrónicas, van a tener otras características, no las mismas que utilizábamos en la presencialidad, y las relaciones psicológicas debemos tratar de desarrollarlas para que sean lo más significativas posible, entendiendo que no estamos cara a cara, que estamos en una interrelación distinta, distal. Entonces, por supuesto, aquí la forma en que encaramos la informática educativa es distinta, ya no es solamente recurso didáctico que podemos aprovechar, sino que se convierte en un medio, además de tener los recursos. Entonces, es el medio a través del cual estamos interactuando también. Un aula virtual se convierte precisamente en el medio a través del cual se van a desarrollar todas las relaciones requeridas para desarrollar el proceso didáctico. Entonces, va a ser distinta la manera de abordarlo. Y además tenemos una tercera modalidad, por decirlo así, que es la combinación entre ambas. Quiere decir que no nos posicionamos ni en el presencial ni en el virtual, sino que podemos hacer una combinación de ambos. Es decir, podemos tener encuentros en los que podemos vernos cara a cara, podemos hacer un trabajo proximal, pero también podemos transitar actividades de manera asincrónica, a través de un campus virtual, etc. Esta modalidad es bastante aprovechada y en muchos países se está visorando incluso que esto va a ser como el siguiente paso antes de volver a nuestra normalidad
vamos a tener que estar combinando pequeños espacios de encuentro y seguir desarrollando muchas actividades a través de las plataformas virtuales o a través de otros medios que podamos aprovechar para darle continuidad al proceso. Ahora, no siempre hemos contado con el recurso informático, es decir, cuando hablamos de la informática educativa estamos hablando de un momento específico de esto que hemos llamado la educación a distancia, que es la que estamos transitando en la actualidad, y vemos que en principio esa educación a distancia tuvimos que recurrir a otros recursos, a otros medios, por ejemplo, bueno, el servicio postal o programas grabados por televisión, por radio, videos que podíamos enviar a los estudiantes, manuales instruccionales con, digamos, tanto el contenido, con ayudas didácticas, ejercicios, etcétera, hasta que contamos en la actualidad con la informática, que en principio no tenía las características de interactividad que tenemos ahora y las posibilidades de conexión que conocemos hoy en día y que podemos aprovechar y que, por supuesto, han potenciado las oportunidades que nos brinda el recurso tecnológico para efectos de ciertos contextos, ciertas circunstancias, desarrollar el proceso didáctico a través de esto. Yo les dejé en el aula virtual precisamente una primera lectura que nos aproxima a lo que es ubicarnos en la sociedad del conocimiento y el rol que juega la informática educativa dentro de esta sociedad del conocimiento para poder ir construyendo ideas acerca de cuáles son los retos que tenemos o los desafíos que tiene y cuáles son las perspectivas que podemos avisorar con respecto al uso de la informática educativa o la implementación de la informática educativa. Esta lectura la van a ubicar en el campo y no sé si ya ustedes ingresaron, ya se familiarizaron un poco con lo que tenemos allí. Van a poder encontrar entonces unas pestañas en la parte superior. Por ejemplo, si entran específicamente a la pestaña que indica teórica, ustedes van a encontrar la lectura ya disponible, pero en esta digamos, primera entrada que tienen al aula, van a encontrar también otros recursos importantes, por ejemplo, este módulo de avisos en el cual nosotros les vamos a enviar cualquier notificación, información, consignas, etcétera, que consideremos importante, y tienen además el foro de dudas y consultas a través del cual podemos comunicarnos permanentemente. No quiere decir que nosotros estamos las 24 horas mirando el foro. Les pedimos que tengan siempre un poco de paciencia. Nosotros solemos entrar un par de veces a la semana por lo menos al foro para verificar si hay alguna duda, alguna consulta por allí pendiente. Recuerden que igual tienen la mensajería privada, pero siempre es oportuno aprovechar el foro de dudas y consultas porque puede ser que algo que yo quiero plantear o algo que cuestiono o alguna duda que estoy presentando puede ser compartida por algún otro compañero o compañera y de una vez podemos, digamos, socializar la respuesta y también la duda. Entonces, digamos que esa va a ser la pestaña o la primera entrada a nuestra aula. Como les digo, entonces allí les dejé una primera lectura. Normalmente voy a procurar de una semana a otra dejarles una sola lectura para no sobrecargarlos de trabajo, porque también desde el componente práctico les vamos a dejar ejercicios siempre, actividades por hacer. Por lo tanto, bueno, van a tener como esas dos responsabilidades, seguir el tema de las lecturas y seguir los ejercicios que estén pautados semanalmente para realizar para efecto de los trabajos prácticos. En este caso, va a ser una lectura introductoria y quería comentarles que en muchos casos, y en este caso en particular, pues digamos la clase fue un poco más presentada o guiada por mí, pero en otros casos las clases van a ser de trabajo también directamente desarrollado por ustedes y va a estar basado en las lecturas, por lo tanto es fundamental que estén atentos a la lectura, siempre tenerla revisada previa al encuentro, porque puede ser que el encuentro sincrónico que tengamos sea un trabajo grupal, sea un trabajo dirigido por preguntas más que por una exposición del contenido. Bien.
Bueno, nos pasamos unos minutitos el día de hoy, pero bueno, como tenemos un margen, quizás podemos entrar en lugar de entrar a las 3:20, podemos entrar a las 3:25 a retomar la actividad. No sé qué les parece. Dale, sí. Sí, no hay problema. Dale, sí. Buenísimo. Bien, entonces descansamos unos minutos y nos volvemos a ver entonces en 15. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Bueno, yo diría que retomemos, si les parece. ¿A vos, Rosana, te quedó algo más en el tintero o querés que larguemos ya con la parte práctica? No, listo, seguimos. Genial. Aquí estoy. Si me acuerdo de algo, aquí interrumpo. Santi, ¿querés largar vos con alguna cosa? Estaba pensando lo que charlamos recién y... No sé, no tengo nada en particular. Claro. Dispara discreción. Dale. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces a organizarnos un poco. La clase de hoy es engañosamente distendida. Eso es lo primero que tengo que decirles. Digo, para no tomarlos por sorpresa en la clase que viene, en donde nos ponemos a trabajar con bastante intensidad. Hoy estamos empezando, queremos como organizar un poco la cursada, contarles cómo pensamos hacer las cosas, que nos puedan hacer algunas preguntas de las dudas que tengan y nosotros intentaremos, si es que ya las tenemos resueltas, nosotros también contestárselas, y si no, seremos lo más honestos posibles al respecto. La idea es que se vayan de la clase de hoy con una buena panorámica de qué se trata la materia, más o menos cómo está organizada, y con algunos requisitos, digamos, administrativos cubiertos, ¿no? Que ahora tenemos como un checklist de cosas que les queremos ir preguntando, comentando, para ya asegurarnos que estamos todos en la misma sintonía y empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, voy como haciendo un pequeño repaso de cosas, y Santi, me interrumpí o mandate... Los anuncios dominicales. ¿Cómo? Los anuncios dominicales. Claro, sí, empezamos por la parte más fácil, así, la parte más automatizada. La primera pregunta es, ¿hay alguien que no esté en digamos, que no haya podido loguearse al aula virtual, al campus? ¿O hay algún problema con el campus? ¿Cómo? O que no lo haya hecho todavía. Claro, que no lo haya hecho todavía. Sería bueno, si alguien no lo hizo todavía, que lo intente hacer ahora, así si surge un problema tenemos oportunidad de intervenir. Ahora, no ya o capaz en el transcurso. Sí, háganse una. Yo diría que sí, que se abran una ventana aprovechando esto de la compu, si tienen la oportunidad de hacerlo, sí. Intenten hacerlo ahora, si ya nos quedamos tranquilos de que efectivamente ven el campus y saben encontrarlo. Sobre todo porque los anuncios de la materia van a ser a través del foro de novedades, y entonces si ya están matriculados en el aula, ya nos quedamos tranquilos que las notificaciones les llegan. Claro. Así no manejamos un doble registro con lista de mails y foros, nos manejamos directamente con el foro. Genial. Bueno, entonces, en principio nadie está diciendo que haya tenido algún problema. Si alguien encuentra un problema antes del final de la clase, intente avisarnos, y si no, de última, después nos escriben un mail. Pero nada, todo lo que podamos resolver hoy sería lo ideal. Nos allanan el camino para mañana. Claro, exactamente. El segundo paso es una cosa que está bueno que tengan en cuenta. Si les parece, en algún momento, editen su perfil del campus virtual, y estaría buenísimo que puedan agregar una foto. Eso no solo para nosotros, sino en general, en estas instancias donde uno tiene tantos alumnos. De hecho, una de las ventajas, entre las muchas críticas que le podemos hacer a esta situación que nos toca vivir, una de las ventajas es que esto de tener una pantalla con las imágenes de ustedes y los nombres de cada uno es terriblemente útil a la hora de saber con quién estamos hablando, porque a mí al menos me pasa que yo nunca me aprendo los nombres de nadie, es terrible, y ahora de pronto, nada, al menos tengo una idea de con quién estoy hablando. Sí. Pero bueno, sí. Está bueno si pueden poner una foto en el perfil del campus, sería genial. Y aparte ya les queda para otras materias también. Así que, de paso les cuento que de ahora en adelante todas las materias del profesorado que usen
aula virtual van a usar el campus general de la facultad, ya no vamos a usar más no sé si a alguno le había tocado usar el campus específico de los profesorados en alguna materia, ya no lo, vamos a usar siempre de ahora en adelante. ¿Qué pasó con el campus? Pregunta Jimena. ¿Qué pasó con el campus? El día que hubo un corte de luz en el pabellón 2, cuando volvió la luz, no volvió el servidor. Y nada, como no se puede ir a la facultad, no he podido ir a operar físicamente sobre el disco rígido ni nada, así que está ahí muerto. Sí, recuperar se va a poder recuperar, pero vamos a sacarlos a un backup y probablemente después migrar cosas al campo no exactas. Pero la verdad que ya veníamos pensando que si exactas, o sea, ese Moodle y ese servidor, digamos, estaba mucho antes de que la facultad tuviera un campus. Claro. Entonces, en su momento lo seguimos usando porque era el campus histórico que teníamos y los docentes que usábamos el campus ya teníamos las cosas ahí. Pero la verdad que cuando yo era más sensato de usar el campus que tiene toda la universidad, que toda la facultad, que además encima recibe actualizaciones y tiene un servicio técnico que está en el centro de cómputo. Hay un montón de ventajas tecnológicas de tener el campus ahí, que la verdad que pierde sentido tener nuestro propio campus aparte. Sí. Pero bueno, nada, lo que seguro se va a recuperar, sin duda, porque tengo un backup hecho, solo que lo tengo físicamente en la facultad, así que hasta que no pueda ir no puedo cambiar el disco de la compu. Lo que seguro que se va a recuperar sin duda es el campus al estado que tenía en 2019. Lo que pasó en este último cuatrimestre no, porque no pude hacer un backup del campus una vez que inició la cuarentena, así que lo que pasó en el primer cuatrimestre depende de que se pueda recuperar físicamente el disco. Y ahí ya no sé qué tan estropeado quedó realmente. Pero bueno, nada, ya no estamos divirtiendo demasiado. Después si a alguien le interesa... bueno, entonces eso, vamos a usar este campus, ya que por ahora nadie tuvo drama, genial. Si lo miran un poquitito van a ver que, como les decía Rosana, ahí tienen la organización general de la materia, la pestaña de inicio, como ya vieron, están las informaciones más generales, ¿no? El panel el foro de consultas, el foro de avisos, el programa de la materia, y lo que me parece que les resulta bien útil, está el cronograma de clases y entregas, ¿sí? Por supuesto, como esto es una materia viva, ¿cómo? Alguien dice, el cronograma es un drive, efectivamente, por dos motivos, o sea, en particular, justo lo que iba a decir a eso, algunos cambios puede ocurrir en ese cronograma, obviamente, porque las planificaciones nunca son, digamos, no están talladas en piedra, no lo están acá y ni lo estarían en ningún contexto educativo aún más normal. Y en general está en Drive, aunque no fuera a sufrir cambios, porque a nosotros nos gusta concentrar toda la información en una carpeta compartida entre los docentes y nos es cómodo trabajar en el Drive. Así que aunque no le planeáramos hacer cambios, igual estaría en el Drive, pero de hecho probablemente algún cambio sufra. De hecho, si miran el cronograma hay un asterisco puesto en una de las clases que ya les da un indicio de que puede ocurrir una clase antes o una clase después, ¿sí? Pero nada, son cambios menores. A los efectos de tener un cronograma que les organice un poco la cursada, creo que es bien claro, y como siempre, si llega a haber algún cambio, se lo vamos a advertir, se lo vamos a avisar, ¿sí? A medida que vayan avanzando las clases y que empiecen a aparecer elementos de bibliografía para leer, los vamos a ir incorporando en el cronograma. Así como está anotado el de la primera clase, van a ir apareciendo también los textos de las siguientes clases, para que ustedes tengan en la mente cuáles son los textos que nosotros esperamos que tengan leídos a partir de qué momento, ¿no? Después, como verán, hay una pestaña que tiene que ver con la parte teórica de la materia, ahí Rosana va a ir poniendo el material de la parte teórica. Una cosa que van a notar es que la parte teórica de la materia en realidad va a tener una componente práctica también. Ahí a veces dentro del espacio de la teórica va a haber algunas consignas o va a haber algunas cosas para hacer. Esa parte normalmente va a aparecer dentro de la pestaña teórica para que no se confundan, o sea, para que puedan ubicar en qué momento de la clase ocurrió cada cosa, eso va a estar ahí. Y después hay una pestaña por cada uno de los 5 trabajos prácticos que tiene esta materia, ¿sí? De esos 5 trabajos prácticos, 3 son de entrega obligatoria y con devolución.
los TPs 1, 3 y 5. ¿Sí? Los TPs 1, 3 y 5 se entregan, llevan devolución y es necesario aprobarlos. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si la devolución implica que hay que rehacer alguna cosa, deben rehacerlos para poder completar los prácticos de la materia. ¿Sí? Mientras que el TP2 y el TP4 no es que no sean importantes, de hecho son bastante importantes, pero están integrados de otras maneras. Digamos, por ejemplo, lo que ustedes van a ir trabajando en el TP4, nosotros terminamos de evaluarlo en el TP5, así que no nos hace falta que entreguen 2 veces eso. Entonces, el TP2 y el TP4 no hace falta que los entreguen, con lo que... Después, ahora llegamos a si es individual o no, está buena la pregunta. Ahora justo el siguiente punto es el tema de los grupos. Pero entonces son 3 TPs entregables, el 1, el 3 y el 5, y otros 2 TPs que van a tener tutoría en el medio, van a poder preguntar, van a hacer un montón de cosas, pero que en principio no van con nota, digamos, no van con devolución. Si alguien no lo hace, probablemente ni nos entere. Nos vamos a enterar, pero no le vamos a decir nada al respecto, pero recomendamos que los hagan igual. Sobre los grupos, efectivamente la materia trabaja alrededor de grupos, ¿sí? Pero van a notar a medida que avancemos que los TPs, sobre todo el TP3 y el TP5, no los otros, pero en el TP3 y en el TP5 hay una instancia de producción grupal y hay una instancia de producción individual. ¿Sí? O sea, todos los TP son grupales, eso seguro. Y además, en el TP3 y en el TP5 hay una instancia de producción individual. ¿Sí? De forma tal de que la nota, por decirlo de alguna manera, o el caso de cada uno, va a ser una mezcla de lo que hizo como parte del grupo y de ese espacio de reflexión individual en donde esperamos que aparezca el marco teórico de la materia, ¿no? Les vamos a pedir que hagan algún análisis o de su propio trabajo o del trabajo de otro grupo. Vamos a tener varias instancias de coevaluación. Entonces, ahí lo que esperamos es que ustedes pongan en juego el marco teórico de la materia y que nos muestren que medianamente pueden hacer un análisis crítico fundamentado de determinadas situaciones. ¿Sí? Entonces, respecto de los grupos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos pensado grupos de 3 personas, ¿no, Santiago? No me acuerdo, 4. 3, 4. De 3, 4, perdón, exactamente, sí, de 3, 4. Grupos de entre 3 y 4 personas. Entonces, lo que les vamos a proponer... ¿Cómo? No, digo, no hace falta que sean la misma disciplina. No hace falta que sean la misma disciplina. Está muy bien. No es un requisito para la materia, digamos. De hecho, hay muchas producciones muy bien logradas que son de equipos interdisciplinarios. Y un poco la idea es formar grupos en lo posible ahora para que nos acompañen toda la cursada. Como dijo Diego, vamos a tener espacio de tutoría, entonces un poco el manejo de grupos, si logramos formar grupos que después nos acompañen toda la cursada, fantástico. Después si llega a haber algún ajuste, algún cambio, alguna reorganización de grupos, también lo podemos hacer, pero sería ideal que todos transitemos la cursada de esta materia ya con los grupos medianamente conformados. Los grupos lo que les vamos a pedir es que a lo largo de esta semana, pero antes de la próxima clase, ¿sí? Así nosotros tenemos un tiempito antes del viernes para mirar lo que nos mandaron. Digamos que hasta mitad de semana lo que les pedimos es que los que tengan... ¿Cómo, perdón? ¿Santi? Miércoles. Hasta el miércoles, por eso. Hasta el miércoles. Que hasta el miércoles nosotros les damos plazo para que nos manden mail los que por ahí ya se conocen de otras materias o lo que sea y tienen ganas de estar en grupo con algunos en particular, entonces ya nos van mandando un mail, ahora les vamos a dar la dirección, y ahí nos van diciendo esos grupos. Y el resto... Pueden responder el mail del de hoy. Claro. Pero no importa, ahora ponemos las direcciones para que quede claro sin problema. Pero lo que quiero decir es que los que ya tengan alguna preferencia o lo que sea, nos la mandan por mail, y los que no, porque no conocen a nadie, es la primera materia que hacen, o les da exactamente lo mismo, no se preocupen, nosotros haremos con los que queden, digamos, con los que queden afuera de grupos prearmados, los distribuiremos al azar, ¿sí? De forma tal de tener grupos de, pongámosle 4 personas, es un número más que razonable. ¿Sí? No más de 4, porque ya no hace falta y es preferible un tamaño que tenga sentido por el nivel de trabajo que les vamos a proponer. ¿Sí? No me queda claro si es una pregunta o una afirmación. Lo del grupo de WhatsApp.
Ah, bien, bien, bien. ¿Es un grupo de WhatsApp de donde están todos los participantes de esta cursada? Genial, me parece bárbaro. A mí no, estoy totalmente en contra. Pero bueno, yo soy a favor de Telegram, ¿qué va a hacer? No, no te enojes, Santiago. No, yo porque estoy a favor de Telegram. Es una herramienta Bueno. un poco más formal. Sí, igual lo armamos entre los que, el cuatri pasado hicimos otras materias, y este año, este cuatri íbamos a hacer informática, y dijimos, bueno, distribúyanlo, pero bueno, dado que ahora acá estamos todos. Está perfecto, está perfecto. Está buenísimo que tengan un medio así. ¿Y quieren que estemos nosotros también o prefieren mantenerlo para ustedes? A mí me da lo mismo, ahí está el link, el que se quiere sumar. Bien. Perfecto. Sí, en todo caso, ustedes manejan ese grupo y si hace falta en algún momento, nosotros nos sumamos, pero en principio... Lo que sí es cierto es que todo lo que sea comunicaciones oficiales, digamos, e intercambios medianamente formales van a ocurrir a través del foro del campus virtual, ¿sí? Así que sí es bien importante que todos estén en el campus virtual, asegúrense todos que entran al foro seguido, o que reciben mails, porque el foro está automatizado para que les mande mails, pero a veces uno en su configuración de perfil puso que no quiere recibirlos, entonces nada, chequeen esas cosas, y si está todo bien si no quieren que les mande mail, pero si no quieren que les mande mail, entren seguido al foro para ver más o menos lo que está ocurriendo. No, también otra cosa que puede pasar es que tengan configurado otro correo electrónico en el campus, porque eso en realidad se sincroniza con el correo electrónico que tienen configurado en el sistema de inscripciones. Entonces, si ustedes por algún motivo, cuando arrancaron a cursar, pusieron otro correo y ahora tienen uno nuevo, y se les quedó el viejo, fíjense a actualizarlo, porque ahí, quieran o no, ahí van a tener las notificaciones oficiales de la materia, por lo menos lo que es el foro de novedades y avisos. Bien. Déjenme chequear en el checklist que teníamos algo más para comentarles. Campus, grupos. Grupos y campus ya está. TP, ¿ya hablaste? ¿Cómo, perdón? ¿Los TP ya hablaste? Sí. Bien, la clase que viene, largamos con el primero de los TP. De hecho, si ustedes miran en el campus, van a ver que para cada pestaña que se corresponde a un TP, nosotros ya pusimos el título de ese TP, el día que se los presentamos, o sea, en qué clase aparece ese TP, y cuál es la fecha en la que ustedes tienen que hacer alguna entrega respecto de ese TP. ¿Sí? Después lo que tengo que borrar es donde dice la entrega del TP2, porque ese decidimos que no lo van a tener que entregar, así que esa despreocúpense, la tengo que borrar. Primera modificación. Claro, ya empezamos con modificación, ya empezamos mal. No, bueno, son cosas adaptativas. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, respecto a los TPs en realidad no a ver, ¿cómo lo explico? Típicamente no se van a hacer en forma completamente sincrónica. Típicamente nosotros vamos a alargar algún TP con alguna consigna, que a veces puede ser que hagamos cuando termina la teórica, nos volvemos a conectar y Diego y yo explicamos algo, o bien nosotros preparamos un video con la presentación del TP y ustedes ese video lo pueden acceder ese día, al día siguiente, y lo pueden volver a ver a la semana siguiente o las veces que haga falta. Pero sí, digamos, esperamos que, como el TP es grupal, que ustedes se contacten y colaboren, digamos, de manera sincrónica y asincrónica, eso en función de lo que vayan necesitando. Pero los TPs están pensados justamente para ser amigables, digamos, en estos tiempos de múltiples pantallas y múltiples sincronías, para que vayan también acomodando sus tiempos. Eso también por ahí lo pueden tener en cuenta a la hora de formar los grupos, si coinciden en días, horarios, modalidades, etc. Sí, la materia está pensada para minimizar los tiempos de conexión sincrónica. ¿Sí? Eso es algo que nos tomamos, digamos, nos dedicamos mucho tiempo a hacer la ingeniería de cómo combinar la teórica con la práctica, qué temas van en la teórica, qué temas van en la práctica, y cómo los vamos empalmando y qué tipo de consignas les proponemos en los TPs para minimizar los momentos de conexión sincrónica. Eso significa que nosotros muchas veces les vamos a dar, la mayoría de los TPs están pensados con consignas razonablemente autogestionables,
¿sí? Que por supuesto ustedes después las irán consultando vía foros si les van surgiendo dudas, pero que en principio está todo ahí puesto, lo que hace falta para avanzar con el TP. Entonces nosotros muchas veces, como decía Santiago, se los vamos a presentar en la clase, pero ustedes, una vez que se los presentamos y que ustedes hacen alguna pregunta o lo que sea, ya nos desconectamos y ustedes se ponen a trabajar tranquilos y lo completan en la semana cuando tienen ganas. Por algo hay una fecha de entrega del TP y hay instancias intermedias en donde ustedes, de manera asincrónica, usando el foro, pueden ir haciendo consultas y nosotros les vamos a ir contestando. Y, como decía más temprano, cada grupo va a tener semanalmente media hora de tutoría asignada con alguno de nosotros, con Santiago o conmigo. Eso ya va a estar definido, una vez que definimos los grupos, repartimos también los tutores. Y entonces, todas las semanas, de hecho en el calendario está, si lo miran, si miran el cronograma, está qué viernes caen los espacios de tutoría. Creo que son 9 o 10 de los viernes de la materia. Hay momentos de tutoría. Todos los TPs tienen al menos una tutoría y por la cantidad de tutorías también ya pueden ir anticipando dónde están los TPs más jugosos, digamos, de la materia, ¿sí? El de simuladores y el de modelado son los dos TPs que tienen que se llevan el grueso de las tutorías. Pero bueno, los otros TPs también tienen sus espacios de tutoría. Entonces cada grupo va a tener asegurada esa media hora casi todas las semanas, que después la vamos a pautar con los tutores y los grupos, un calendario, un horario concreto en el que nos vamos a juntar. Y entonces ahí vamos avanzando. Hago este comentario ahora, después lo vamos a volver a hacer cuando haga falta, pero es importante sí que vayan teniendo en cuenta que el espacio de tutoría no es un espacio en el que nosotros nos vamos a poner a trabajar con ustedes para hacer el TP en ese momento, ¿no? Se supone que ustedes llegan al espacio de tutoría con cosas hechas, con preguntas, con cosas que nos quieren mostrar, pero con preguntas concretas, o sea, con dudas, con dónde se han trabado, o con consultas o proyectos, digamos, lo que sea, pero tienen que venir con cosas concretas. Y entonces sobre eso nos ponemos a trabajar. Si ustedes vienen muy vacíos a una consulta, a una tutoría, la tutoría durará 10 minutos, y les diremos, chicos, para la próxima vénganse más armados para sacarle jugo al espacio de tutoría, ¿de acuerdo? Pero bueno, como ven, es un espacio que está muy andamiado, y es una materia que está pensada para que esté muy andamiada, porque, nada, más de la mitad de las clases, ustedes van a tener una interacción directa con nosotros sobre los problemas concretos de la guía, del TP que estemos haciendo en ese momento. ¿Qué más? Para la semana que viene, el TP de la semana que viene, vamos a arrancar con el TP1, y el TP1 ya arrancamos trabajando en grupo, por eso la insistencia de que si tienen alguna afinidad o quieren armar grupo con alguien, que nos manden hasta el miércoles inclusive por mail la preferencia, así ya el jueves a más tardar les mandamos ya la lista de grupos, así o sea, el viernes que viene ustedes se van a tener que poner en contacto con su compañero de grupo para hacer el TP1 y arrancar el TP1, ¿sí? Nosotros podemos ayudar y mediar alguna cuestión, pero la idea es que el viernes, cuando termine la teórica, pasemos ya a hacer el TP1, nosotros haremos la presentación y después ya se ponen a hacer el TP1 con su compañero de grupo, así que pondremos ahí a disposición un mail, algo para que se puedan poner en contacto. Si no, se pondrán en contacto también por el grupo de WhatsApp. Pero bueno, eso un poquito nomás. ¿Me puedo hacer una pregunta? Claro. ¿El grupo lo mandamos al mail de donde ustedes nos estuvieron mandando todo? Sí. Correcto. Sí, igual ahora en todo caso también vamos a poner en el aula virtual nuestros correos para que los tengan a mano. Sí. Ahora los agregamos. Perfecto. Bueno, bárbaro. Gracias. Muy bien, bueno, entonces, en lo que es la parte práctica propiamente, así cerramos esta primera introducción. Entonces están estos 3 TPs entregables que van a llevar devolución. Van a ver que las devoluciones, van a ver que los TPs estos vienen acompañados de una especie de grilla o rúbrica. De una rúbrica, digamos, de evaluación, de forma tal de que ustedes van a poder tener, bueno, ya lo vamos a charlar, pero lo han charlado seguramente en didáctica general. No sé si hablaron estrictamente de rúbricas, pero seguro han hablado de matrices de evaluación y cosas emparentadas. O sea, de paso, ¿hablaron de rúbricas en didáctica general? ¿Saben de lo que estoy hablando? Algunos hacen así, otros hacen así. No. Muy poquito, por lo menos yo la cursé el cuatrimestre el año pasado, y muy poquito, en la última clase creo que hablaron de rúbricas. Bien. Bueno,
será una buena oportunidad para que conozcan una herramienta que no tiene nada que ver estrictamente o explícitamente con la informática educativa, sino que es una cosa más general digamos, de la didáctica, de la didáctica general. Pero bueno, nosotros la usamos, intentamos implementarla, y de paso la van a conocer, entonces los que no la tienen tan a mano. Es una cosa, es una de las múltiples herramientas que hay, están también las bases de orientación, hay distintas cosas que se pueden utilizar que el objetivo es que ustedes como alumnos vayan cobrando cierta autonomía a la hora de encarar los trabajos, o sea, que no dependan siempre de que sea el docente el que les dice, sí, esto está bien, o digamos, eso de que uno nunca sabe si está bien o está mal hasta que el docente no le dice si está bien o está mal, o sea, es un artefacto de alguna manera que les permite a ustedes, por un lado, orientar lo que tienen que hacer, pero al mismo tiempo poder leer críticamente lo que están haciendo y ver si están cumpliendo o no están cumpliendo con esas cosas que se les proponen, y entonces tienen como una primera idea de si están bien orientados, ¿no? Más allá de que nosotros les digamos que sí o que no. Entonces, bueno, esas cosas van a estar orientadas, acompañadas de una grilla, y la corrección muchas veces, o la devolución que nosotros les vamos a hacer, muchas veces es la propia grilla, en donde nosotros les vamos marcando dónde los encontramos de esa grilla, en qué lugar nos parece que está su trabajo, y con alguna devolución si hace falta complementar el comentario. Entonces, en general van a tener, si eso se lo juntan y se lo guardan, van a tener una buena, digamos, un buen panorama de las cosas que han hecho razonablemente bien, de las cosas que se podrían mejorar, de dónde nos parece que hay un punto flojo, ¿sí? A veces los puntos flojos implican que van a tener que rehacer alguna cosa, y otras veces simplemente es que se los vamos a marcar, y ustedes van a saber, ok, acá hay algo que debería reforzar, no necesariamente implique que lo tengan que hacer de vuelta, pero saben que ahí hay algo, y cuando lleguen a la instancia de final, probablemente Rosana aproveche, porque nosotros tenemos guardada todo ese historial de sus trabajos, entonces probablemente aproveche y pinche un poquitito en esos lugares donde había más huecos, ¿no? ¿Qué más? A mí se me ocurre algo. Sí. Software. Bien. Nosotros a lo largo de la cruzada vamos a usar algunos programas, algunas aplicaciones. Creo que el 90% son de libre distribución y acceso. Habrá algún programa, por ahí también depende de elecciones propias, que sea por ahí más privativo. En cualquier caso, siempre van a tener disponibles los instaladores y el acceso a esos programas. Lo que va a ser interesante, o por ahí lo que les pedimos, es que si nosotros les anticipamos de antemano qué programa van a usar, que no dejen a último momento la instalación y configuración de ese programa, porque pueden surgir algunos inconvenientes técnicos, digamos, y estaría bueno, digamos, para que no se traumaticen o que no se tropiecen con ese obstáculo al momento de la instancia de trabajo, que lo puedan anticipar y que nosotros nos puedan hacer alguna consulta, emitir un error, qué sé yo, y nos puedan anticipar esos problemas y nosotros poder acompañarlos. Para la semana que viene usamos el GeoGebra, tal vez, planilla de cálculo. Para la semana que viene, no, para la semana que viene ahora les voy a decir, no, porque acordate que empieza distinto el TP el TP1 de este año. Ah, listo, bueno. Por eso no va con la planilla de cálculo de entrada. No, lo que sí de paso, pero está bueno, porque me hiciste acordar algo que ya me estaba olvidando. El TP1 les va a pedir que reutilicen una parte de algo que hicieron en didáctica general. Entonces está bueno que aprovechen esta semana para ir a desempolvar carpetas y eso, a buscar cosas. Vamos a reaprovechar su microclase, ¿sí? O al menos de los integrantes del grupo, o sea, cada grupo va a necesitar una microclase, la de cualquiera de sus integrantes, ¿sí? Pero bueno, ténganlas a mano, así cuando se ponen a charlar entre el grupo, tienen un par de microclases entre las que elegir, y ahí elegirán cuál les sirve mejor para el TP que les vamos a proponer, ¿sí? Ahí dice Ana que le dicen el 2000, ahí bueno, hay que desempolvar bastante. Bien, no hace falta que la tengan físicamente, aunque sea que se acuerden de qué se trataba, sí. Y si no, que asegúrense de conseguirse algún integrante en el grupo que sea de cursada más reciente. Que haya al menos uno que tenga la cursada más reciente. Claro, sí, por suerte es eso. Sí, como estar en el grupo, bueno. Es una excusa, digamos, la idea es tener alguna actividad que ya hayan pensado en algún momento para que nos sirva de base, a partir de la cual hacer algo, digamos, ¿sí?
De última, si no es la microclase esa y es una clase que traen, porque ustedes la usan en la escuela, está todo bien. Lo que tenía de gracia de que fuera la de didáctica especial, la de didáctica general, es que se supone que esa microclase la armaron siguiendo ciertos lineamientos que se supone son coherentes con las propuestas didácticas modernas, entonces las podemos aprovechar. ¿Sí? Sí, además es una instancia que todos ya transitaron, entonces si hablamos de microclase, más o menos todos tienen en la cabeza de qué estamos hablando. Aunque haya sido en el 2000, no te acordás puntualmente de la microclase puntual, pero haber transitado esa microclase inevitablemente nos marcó a todos. Bien. Acá me preguntan si puedo habilitar un chat privado entre ellos, en Zoom. No tengo idea de cómo hacer eso. Ahora investigamos un poco. No, está bien, no pasa nada, era como para intercambiar, para armar los grupos, como, bueno, hay caras conocidas, pero por ahí no tenemos los contactos. Yo pensaba que se podía hacer chat privado entre, no sé. Perdón, podés elegir pero... claro, a quién mandárselo, claro. pero si es un grupo tenés el chat privado cuando te mandan a un aula aparte. Claro, sí. No, pero es que no están No, habilitados, yo con mis están solo alumnos- habilitados con los 3 docentes, o sea, solo podemos escribir por privado a los 3 docentes o a todos, pero no está habilitado que nos mandemos entre nosotros. Yo me acabo de fijar. Es que no me da la opción de habilitarles eso. Claro. Tengo la Chicos, opción pero de o los dejo hablarme solo a mí, o los dejo hablarle a todos en público, o no los dejo hablarle a nadie. No me Si da no, la por el opción. campus, o sea, por el campus buscan participantes y ahí le pueden mandar a uno. Claro, Sí, sí, listo, en el no campus pasa seguro, nada. sí, en el campus seguro, sí. Por eso la importancia que estén todos matriculados. Y fotito, así, este lo tengo de algún lado. Bien, antes de olvidarme, ustedes no se van a olvidar y me lo van a volver a preguntar, obviamente, porque no era menor la pregunta, pero ya que está, antes de olvidarnos, alguien había preguntado por los parciales, ¿sí? Ahí te abro la cancha a vos, Rosana, si les contás un poco lo que tenés pensado, ¿sí? Sí, bueno, ya lo habíamos comentado un poquito, igual les respondí por el chat. La idea de los 2 parciales son trabajos que vamos a desarrollar a partir por supuesto, de los fundamentos teóricos que vamos a ir trabajando. La idea es son trabajos con características distintas cada uno, son 2. Sí van a ser grupales, pero no grupales con tantas personas, probablemente en pareja. Y la idea es que sea un trabajo que implique una producción previa, escrita, y luego nos vamos a reunir a una especie de defensa, no me gusta utilizar ese término, pero una presentación oral en la que yo sí puedo a cada uno hacerle preguntas un poco para validar también, digamos, el nivel de apropiación que cada uno tenga para efectos de calificación. Pero sí van a ser trabajos grupales. ¿Okay? Genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo la ven hasta ahora la cosa? Yo quería comentar una cosita con respecto a la formación de los grupos. La idea es que nosotros le estamos dejando la cancha abierta para ustedes quizás proponer con quién quieren juntarse en los grupos, es solamente para efectos de quienes ya se conocen, ya tienen una dinámica de trabajo por otras asignaturas, pero digamos, si no tenemos ninguna objeción en combinarnos libremente con cualquier compañero o compañera, no necesitan tampoco enviarnos información al respecto. Es decir, solamente esperamos que nos envíen información quienes definitivamente digan, yo quiero seguir trabajando porque ya he trabajado en otras cursadas, en otras asignaturas, con este compañero, con esta compañera, pero no es que necesitamos que ustedes conformen los grupos obligatoriamente. Quien quiera dejarlo a potestad nuestra, nosotros organizamos aleatoriamente a los que no tienen ninguna preferencia particular. ¿Bien? Me acuerdo de otra cosa. Diego les mandó hace una semana una encuesta para completar, y la completaron bastantes, pero bastantes no la completaron, entonces sería importante, así como tienen tarea que es matricularse y cambiar la foto, coger la foto de perfil, que completen la encuesta esa, por favor, que eso nos da a nosotros un panorama un poco de la disponibilidad tecnológica y nos permite anticiparnos a nosotros qué dificultades pueden llegar a surgir en la cursada, y sobre todo nosotros nos va a permitir también pensar a la hora de armar grupos, ¿no? Si hay gente que tiene dificultades de conectividad, bueno,
esté con alguien que no estén 4 personas que tienen dificultades de conectividad todas juntas, porque va a ser un problema trabajar así. Entonces, un poco la idea es hacer cómo complementar las potencialidades de cada uno y las dificultades de cada uno, para que la cursada sea lo más agradable posible. Así que, porfis, completen la encuesta. Bien. ¿Alguna...? No es la misma, perdón, no es la misma que las obligatorias. Es una encuesta que hicimos nosotros específicamente. Sí, se las mandé por mail. Ahora copio en todo caso el link de vuelta, ahora copio el link de vuelta porque ya se los agrego en el chat. Esa es información que es valiosa para nosotros para comprender, incluso hasta, por ejemplo, personas que entregan con más tardanza algo, podemos entenderlo desde el punto de vista del diagnóstico que nos permite realizar esta encuesta, conocer cuál es la situación y el contexto de cada uno y desde qué lugar está cada uno enfrentando también la asignatura. Entonces, digamos, no es una obligación como la otra encuesta, pero sí es una necesidad importante tanto para ustedes como para nosotros, porque nos ayuda a trabajar comprendiendo nuestras realidades. Y de paso nos permite conocer también un poco, vieron que les preguntamos de qué profesorado es cada uno, qué otras materias ya tienen cursadas, es como que nos hacemos un panorama en la cabeza de cómo estamos, ¿sí? Bueno, entonces, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Estamos bien? Creo que sí. Bueno, entonces en principio yo creo que hemos cubierto lo que teníamos para contarles hoy. La semana que viene sí ya vengan pensando en que nos vamos a poner a trabajar. También vengan pensando que creo que casi todas las semanas va a haber alguna lectura de tarea. No sé si todas probablemente no, pero muchas de las semanas va a haber una lectura de tarea. Entonces intenten, como no son artículos largos, salvo un par, intenten más o menos ir manteniéndose al día. También por lo que les decía Rosana, que es que cuando les damos alguna lectura de tareas es porque genuinamente va a ser un insumo de la clase siguiente o de alguno de los trabajos que vamos a hacer. Ah, bien, yo también ahora les copio mi correo acá. Y en principio creo que por hoy estaríamos. Sí, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, si quieren nosotros nos quedamos conectados, pero por hoy. Sí, estamos entonces. Bueno, gracias entonces. Bien, que tengan buen fin de. Un saludo. Dale. Igualmente, buena semana. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima semana. Sí, acá te vas más rápido que en el aula 15. En el aula 15 tenés que agarrar tus cosas acá. Mazo, cuando no encontrás el botoncito. Se puede pasar eso, sí. Paco le está sacando una foto al correo electrónico de alguien. Chao, gracias. Ahí está. Chao. Nos vemos. Sí, le estaba sacando fotos a los mails, así ya me los anotaba. Gracias. Bien, igual después los agregamos en el aula virtual también. Dale, tranqui. Joya. Gracias. Listo. Bien, bueno, cancelo la primera grabación clase. ya.